Buenas tardes, profesor, buenas tardes, compañero. El día de hoy pues les vengo a presentar o a dar algo de insuficiencia renal crónica. Bueno, para empezar, hay que definir entonces la insuficiencia renal crónica como un resultado de la pérdida irreversible de nefronas funcionantes. Esta enfermedad se debe a que eh, por muchas nefropatías o algunas otras enfermedades alrededor de la insuficiencia renal pueden producir una situación de insuficiencia renal progresiva que va a durar aproximadamente 3 meses o hasta 10 años. Los criterios diagnósticos que podemos, bueno, o sea, para entender que la insuficiencia renal crónica, hay primero entender que es una insuficiencia renal que dura más de 3 meses. Segundo, que la tasa de filtrado glomerular debe ser menor a lo normal, que lo normal está entre 60 milímetros sobre minuto hasta 100 milímetros sobre minutos. Y lo otro es que se puede dar, digamos, por alguna de las siguientes patologías, por ejemplo, una alteración en el sedimento urinario, una alteración electrolítica, una afección renal detectada por una imagen diagnóstica, por un trasplante renal o por una alteración digamos, en la albuminuria. La progresión pues puede llevar, digamos, a complicaciones como el síndrome urémico, digamos, está muy conectado también la insuficiencia renal con una hipertensión arterial o con una diabetes. Y también vamos a tener que esto va a llevar a, digamos, a una alteración del volumen y el ritmo diurético. Puede producir, digamos, poliuria, nicturia y finalmente oligonuria. La urea y la creatinina seria en esta enfermedad van a estar elevadas, puede producir una acidosis metabólica, una anemia crónica y las alteraciones del metabolismo van a estar, digamos, también elevados. Eh, Como dije, entonces hay los tres criterios que vamos a tener entonces es que primero debe ser la insuficiencia debe ser mayor a 3 meses y con una tasa de filtrado glomerular menor a 60 milímetros. Más adelante pues vamos a ver los criterios que según la guía de digo dicen que digamos se puede presentar digamos una insuficiencia crónica. Siguiente. Bueno, en cuanto a la disminución de la función de la tasa de filtrado glomerular, pues vamos a tener que la tasa de filtrado se puede medir por métodos de medición complejos. Sin embargo, en la práctica clínica vamos a tener que por diferentes ecuaciones. La más convencional o la más clásica es la ecuación de Cut-Curve-Glaude, que se mide, digamos, la edad, 140 menos la edad por el peso corporal en magro y digamos, la tasa de filtración. Esto nos va a dar, digamos, si la tasa de filtración está bien o está mal y en qué condiciones podemos tenerlo. Hay que entender que en las mujeres la tasa de filtración va a ser menor que en los hombres y que también en edad avanzadas, mayores a 60 años, pues la tasa de filtración va a ser, digamos, aún menor por el envejecimiento que tienen las nefronas. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, pues entonces nos vamos a encontrar que, primero que todo, eso es un problema de salud pública, por lo tanto, entonces va a tener una alta mortalidad y una alta discapacidad y va a tener, digamos, el diagnóstico, el tratamiento va a ser de elevados costos. En Colombia, en el 2020, se diagnosticaron 840.874 casos en cualquiera de los estadios, del 1 a la 5, y el 20% fueron en personas mayores de 64 años, con una prevalencia entre 1,74 cada 100 personas. Según la OPS, perdón, se dice que alrededor del 10% de la población mundial sufre de insuficiencia renal crónica. Hay factores de riesgos asociados a esta enfermedad. Por ejemplo, vamos a tener que el 28% de los factores de riesgo va a estar por diabetes mellitus y el 36% va a estar por una hipertensión arterial. Eh, el 6,8% de la población va a presentar una disminución de filtrado glomerular por debajo de 60 milímetros sobre minutos por un espacio de 1,73 metros cuadrados. Eso es un espacio corporal. Estos, esto se debe, digamos, por envejecimiento progresivo o porque una destrucción de las nefronas. Y
la insuficiencia renal crónica o la enfermedad renal crónica representa el 3.5% de las muertes al año y aproximadamente el 50% de los pacientes no reciben, digamos, un tratamiento adecuado, ya sea porque no pueden recibirlo o porque no saben que tienen, digamos, una enfermedad renal crónica. Siguiente. Bueno, en cuanto a la etiología, pues vamos a encontrar que puede ser, digamos, por procesos capaces de causar una lesión renal. Entre esos, pues vamos a tener que el 15% va a ser causado por glomerulopatías primarias, el 11% por glomerulopatías secundarias, el 18% por nefroangiosclerosis o por las nefronas se van, digamos, a formar, se van a hipertrofiar y van a formar como pues llenas de colágeno, por lo tanto van a estar de fibrosis, perdón, y vamos a tener enfermedades hereditarias el 6%, nefropatía diabética 24% y causas desconocidas el 19%. Vamos a tener también, digamos, otras causas que nos van a llevar a esto, que puede ser, digamos, por una diabetes, que es la causa más frecuente, por una hipertensión arterial o por una infección sistémica vírica o bacteriana podemos llevar a una enfermedad renal crónica. Siguiente. Bueno, en cuanto a su fisiopatología, pues entonces vamos a tener que va a ser causada por una lesión crónica cicatrizal que va a llevar a la destrucción progresiva de la unidad funcional, en este caso la nefrona, y va, digamos, tanto en disminución y en cantidad de ellas. Por lo tanto, recordemos que la nefrona nos va a llevar, digamos, a suplir, digamos, algunas alteraciones en el equilibrio hidroelectrolítico, en el equilibrio ácido básico, van a llevar a la producción y metabolismo de ciertas hormonas, a la eritropoyetina y la vitamina D. Cuando hay una lesión renal o disminuye esta, digamos, función renal, se van a activar una serie de mecanismos compensatorios que van a llevar, digamos, a la destrucción de algunas nefronas. Sin embargo, las nefronas que van a quedar van a suplir, digamos, como tal, ese proceso y se van a como hipertrofiar y van a llevar a una hiperfiltración glomerular. Esto consiste en que las nefronas no dañadas pues van a compensar como tal el gasto o que tengan las nefronas dañadas. Por lo tanto, entonces vamos a tener que el número va a disminuir y esto va a llevar, digamos, a una acumulación de líquidos o una desequilibrio tanto eléctrico como, digamos, de ácido básico. Entre eso también podemos tener que, digamos, como dije, entonces va a llevar a un desequilibrio en tanto la excreción de sodio, de agua, de potasio, y que esto va a llevar, digamos, a que estas nefronas cumplan eh, como tal mecanismos compensatorios hasta esto y va a, digamos, cuando se tiene una sobrecarga excesiva de sodio, pues va a producir, digamos, una hipertensión arterial alta o un edema, digamos, generalizado. Digamos, igual, digamos, cuando ocurre un desbalance, digamos, en el medio electrolítico, esto va a llevar, digamos, a una deshidratación en el paciente y puede llevar, digamos, a una sudoración excesiva en estos pacientes. Y también en la excreción de potasio. Esto también puede ser causado por, como dije antes, en la etiología, como por lesiones angiofibroesclerosis, esclerosis glomerular, atrofia o fibrosis tubulointersticial, que el tubo, digamos, se va, digamos, a llenar de, bueno, de colágeno, el tejido conectivo, y de esta manera se va a dar una fibrosis. Siguiente. Bueno, entonces, como dije, pues cada riñón cuenta con aproximadamente 1 millón de nefronas que contribuyen en la tasa de filtración glomerular. Cuando hay una injuria o una lesión renal, pues el riñón tiene la habilidad, digamos, para mantener la tasa de filtración glomerular por medio de que cumple eh, o hay una hiperfiltración de los riñones que están, digamos, funcionando en ese momento. Luego, la destrucción masiva de nefronas se presenta una nefrona sana hipertrofiada compensadora y pues va a ser como tal la hiperfiltración que va a causar, digamos, estos desequilibrios tanto eléctricos, sí, eléctricos, hidroeléctricos, perdón, o de ácido básicos. Siguiente.
pues aquí hay como un esquema más de lo que puede ocurrir. Entonces hay un daño renal que va a llevar a la reducción de la masa de las nefronas o el número cantidad de nefronas, que va a llevar, digamos, a una hipertensión capilar glomerular y va a llevar a un incremento, digamos, de la filtración de proteínas plasmáticas. Esto va a llevar a una albuminuria, a factores de complemento, a factor de transformante de fibroblastos y a la activación, digamos, también del eje compensatorio, que es el sistema renina-angiotensina. Siguiente. Bueno, en cuanto a la clasificación de la enfermedad, pues vamos a tener entonces que la enfermedad renal crónica se va, como dije antes, va a estar dada por un periodo mayor a 3 meses y va a comprender algunos estadios. Entonces, en el estadio 1 vamos a tener que la tasa de filtración va a ser mayor a 50, en el 50%. Acá, pues, los pacientes se van a encontrar asintomáticos, pues, solo no presenta alteraciones de laboratorio y la reserva funcional disminuida. Vamos a tener entonces una filtración normal, por lo tanto, va a ser superior a 60 milímetros sobre minuto sobre un espacio corporal de 1,73. Esto va a estar, la filtración normal va a estar, recordar que es de 60 a 100 milímetros sobre minuto. En el estadio 2, pues vamos a tener entonces que la tasa de filtración va a ser menor al 50%, pero mayor al 30%. Vamos a presentar pocos síntomas, entre ellos la poliuria, el exceso moderado de urea y creatinina y una anemia leve. Acá vamos a tener entonces un descenso de la tasa de filtración, pero pues no va a significar tanto. Vamos a tener entonces que va a ser menor al 90 milímetros sobre minuto. Y en el estadio 3, pues vamos a tener entonces que la tasa de filtración glomerular va a ser menor al 30%, pero mayor al 15%. Acá ya pues vamos a tener entonces un descenso como tal notorio, en donde los síntomas pues van a ser de densidad variable, pueden producirse astenia, náuseas, vómito, prurito. Eh, Podría acá empezarse a hacer un síndrome urémico, pero pues para eso necesitamos entonces una tasa de filtración menor al 60%, a 60 milímetros sobre minuto. Y en el estadio 4 y 5, pues vamos a tener entonces que la sintomología va a ser más intensa, vamos a tener alteraciones digestivas, neurológicas, cardiovasculares, cutáneas, vamos a tener anemia intensa, sintomática, alteración del metabolismo, fosfocalcio, síndrome urémico y acidosis metabólica. Aquí pues entonces ya vamos a tener como tal una falla renal establecida con una tasa de filtración menor al 15 milímetros sobre minuto de 1,3. Esto es según la guía, digamos, de CADE que incorpora, digamos, a los pacientes con un riñón funcionable o dos riñones, digamos, que un riñón funcionable y un riñón que no está funcionable. Siguiente. Bueno, entre las manifestaciones clínicas, pues entonces vamos a tener que, como tal, las manifestaciones clínicas no se van a ver hasta después de que la filtración glomerular haya avanzado o, bueno, la enfermedad haya avanzado progresivamente. Hasta, digamos, cuando la falla renal está alterada en un 70%. Pero, sin embargo, pues vamos a presentar, como ya dije, las tres principales manifestaciones que serían la poliuria y la nicturia. Y también vamos a presentar, digamos, anemia. Además de eso, pues entonces vamos a presentar que en la piel pues vamos a presentar prurito y palidez, vamos a presentar también edema generalizado, en la boca vamos a tener un gusto metálico o disgeusia y un aliento, digamos, que es un aliento amoníaco, Sí, digamos. muchachos, no les estoy escuchando. ¿Cómo, profe? Bueno, en la boca pues vamos a tener, digamos, un aliento a metálico, a amonio, y que eso se llama disgeusia. Y en la parte pulmonar vamos a presentar que estos pacientes van a tener taquipnea. En la parte cardiovascular pueden presentar, digamos, disnea de esfuerzo, dolor retroesternal que se modifica, digamos, con la respiración. En la parte neuromuscular, pues vamos a tener que estas personas van a ser susceptibles a presentar calambres o el síndrome de piernas inquietas. Y en la parte neurológica, pues vamos a tener alteraciones en el estado de conciencia. Siguiente. Bueno, como el diagnóstico dije al principio, esto se va a basar básicamente con la ecuación
de Croft-Hall y se va, digamos, a estimar el filtrado glomerular como tal. Esto va a estar dado, digamos, porque pues recomiendan, digamos, no, digamos, medir la concentración de creatinina que hay, sino, digamos, medir la prueba de filtración glomerular como herramienta mejor, estimando, digamos, valores más precisos y teniendo en cuenta que la creatinina sérica va a cambiar, digamos, en cuanto a la edad, sexo y a la etnia del paciente. Pues ahí nos dan, digamos, la ecuación que es 140 menos la edad por el peso por 72 por creatinina. Y si es mujer, se multiplica por 0,85. Siguiente. Bueno, bueno, sí. Aquí, en cuanto a esta, digamos, ecuación, pues lo que nos va a dar es que vamos a evaluar como tal la lesión renal. Y esto va a estar dado por, digamos, no solo medir la creatinina, sino, digamos, hacer esta ecuación y ver, digamos, en cuánto está la tasa de filtración glomerular. Porque recordar que la enfermedad crónica puede producir, digamos, una proteinuria y puede producir albuminuria, que es, digamos, excreción urinaria excreción de albúmina en la orina y esto va a llevar, digamos, al diagnóstico pues, la enfermedad renal. Entonces, para evaluar esto, pues vamos a considerar hacer dos valores elevados en 3 muestras obtenidas durante un periodo de 3 a 6 meses. Y pues esto nos va a dar entonces algunos rangos. Acá tenemos alguna fórmula que, bueno, creo que en la siguiente diapositiva vamos a tener una fórmula para medir la albuminuria en la sangre y también, digamos, diagnosticar al paciente. Sin embargo, en la parte de abajo del cuadro grande podemos entonces tener las categorías de la A a la 3 para medir la albuminuria. Entonces, vamos a tener que si da A1, la categoría A1 nos va a dar que está menor a 30%, digamos, en la sangre, lo que nos indica que el paciente o la paciente está normal o ligeramente elevada. Si la albuminuria da de 30 a 300, pues nos va a dar moderadamente elevada, y si la albuminuria nos da más de 300, pues va a estar muy elevada. Y en la parte de arriba, los valores de G1, G2, G3A, G3, 5, G3A, G3B, G3, 4, G3, 5, pues son lo que la guía de que digo es la clasificación, digamos, para una filtración glomerular. Entonces, haciendo la ecuación, podemos entonces tener que si es G1, debe ser por encima, digamos, o estadio 1 también podría hacerse por encima de 90, la filtración glomerular por encima de 90 mililitros sobre minuto. Y esto va a estar, digamos, en un rango normal o elevado. Si es G2, pues va a estar entre 60 a 89 en un estadio 2, que va a estar ligeramente disminuido. G3A y G3B va a estar entonces G3A va a estar de 45 a 50 y ligeramente moderada, y G3B va a estar de 30 a 44, que va a significar moderada gravemente disminuida. Y ya el estadio, digamos, como tal 4 y 5, pues entonces es cuando el paciente está gravemente, la tasa glomerular está gravemente disminuida y el paciente puede entrar en un fallo renal. Siguiente. Bueno, como dije, entonces la evaluación de la función renal va a estar dada no solamente por la creatinina, sino también por la albuminuria. Acá, pues, acá está el cuadrito que es más simplificado, que si es menor a 30, entre 30 a 300 o mayor a 300. Y pues también vamos a la fórmula en que se hace, digamos, para medir esta albuminuria. Siguiente. En cuanto al tratamiento, principalmente en una enfermedad crónica, pues vamos a tener que va a ser por ambulatorio, por medidas generales. Entonces vamos a tener cambiar hábitos alimenticios, cambiar, digamos, la actividad física, acorde, digamos, a la condición física, cambiar el control de sobrepeso, prevenir deficiencias nutricionales, adecuar los carbohidratos y lípidos. Es importante que una persona consuma en sus dietas mayor porcentaje de carbohidratos, hidratación y, digamos, el manejo en diabéticos y en pacientes arteriales, pues va a ser distinto. Siguiente.
El manejo entonces en pacientes con hipertensión va a ser como tal, la idea, el objetivo de esto es utilizar tratamientos antihipertensivos para reducir, digamos, la presión arterial, reducir el riesgo de una complicación cardiovascular o enlentecimiento, digamos, de la progresión de la enfermedad cardíaca. Por lo tanto, entonces vamos a tener que los fármacos de elección, pues va a ser Iacabara, puede ser los sartano captopril, como ya habíamos dicho, que se utiliza en hipertensión, y se pueden combinar algunos fármacos para, digamos, alcanzar el objetivo con un diurético, un tiazídico, un DACGENLE, según, digamos, la severidad de la enfermedad renal crónica. Y más esto, pues vamos a aumentar, digamos, el cambio de estilo de vida saludable al paciente, el ayuda al ejercicio e hidratación. Siguiente. Y en cuanto al paciente pues con diabetes mellitus, la idea es, digamos, la hemoglobina glucosilada es el parámetro referido para valorar el control metabólico del paciente con enfermedad renal crónica. La idea es cada 3 meses que el paciente se haga esta prueba para saber cómo está la glucosa. Los pacientes con diabetes mellitus de poco tiempo, evolución y sin disminución de la expectativa de vida, el objetivo deben alcanzar una hemoglobina menor a 7. Y también vamos a tener que los pacientes de diabetes mellitus de larga evolución con historia previa de mal control glicémico, la idea es que disminuya la expectativa de vida pues con una condición que les disminuya la expectativa de vida, se les debe individualizar el objetivo. Vamos a tener entonces que se les puede dar tratamiento con sulfonureas, que son no son los fármacos de primera elección, pero sí son los fármacos que pueden ayudar en una insuficiencia renal crónica. Y vamos a tener también que vamos a darle metformina, que realmente es un fármaco que se elimina por la orina sin metabolizarse, por lo tanto, entonces no va como tal a causar, digamos, un daño en la parte renal. No se le puede dar, digamos, inhibidores de la alfa-glucosilada porque estos sí se excretan por medio de la orina y pueden llevar a una acumulación y llevar, digamos, al empeoramiento de la insuficiencia renal. Siguiente. Y pues ya pues los pacientes que realmente están gravemente con una falla renal, pues entonces la idea es seguir con la terapia de sustitución renal, que esto se da solamente en pacientes donde el filtrado de aglomeración es menor al 15 milímetros sobre milímetros en un espacio corporal de 1,73 metros cuadrados. Esto es, o que estén en estadio 5. Eh, sin, digamos, aparecer los síntomas o signos o que tengan, digamos, una dificultad en el control de la hidratación, que tengan una hipertensión de difícil control o un empeoramiento del estado nutricional. Pues general está situado, digamos, en personas que realmente tengan un filtrado de aglomeración menor al 15 milímetros o que también, digamos, esté por debajo del 10. También va a estar, digamos, en personas que tengan una acidosis metabólica, electrolitos, que pueden llevarle a una hipercalemia severa, una ingesta de tóxicos, como hay personas que pues, consumen alcohol o drogas que pueden causarle, sobrecarga o personas con uremia, que puede ser por encima de 200 miligramos de decilitro. Y para la terapia de sustitución, pues entonces vamos a tener que poder hacer una diálisis peritoneal, que son aquellas técnicas en el cual, digamos, se utiliza el peritoneo como una membrana de diálisis para la capacidad, digamos, de permitir la transferencia de agua y solutos entre la sangre y la solución de la diálisis. Esto se da gracias a que, digamos, hay una membrana que puede, digamos, transportar las toxinas y los productos de desecho. Esta membrana es semipermeable, por lo cual entonces va a atravesar la cavidad peritoneal para ser drenados posteriormente. Y pues la hemodiálisis va a ser entonces dada por la técnica, digamos, de depuración extracorpórea de la sangre que suple parcialmente las funciones renales de excretar agua, soluto o regular el equilibrio ácido-básico o hidroeléctrico. Va a estar dada, digamos, por la ocupación, digamos, de un catéter. Este catéter va a estar implicado, digamos, en una zona donde haya pues decía que una anastomosis en una arteria o una vena debajo del brazo de la piel y donde se puede ubicar realmente esto. Y pues ya.
tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les vengo a exponer sobre el síndrome eh, de dolor abdominal. Entonces, ¿me escuchan bien? Sí, sí se escucha bien. Vale, entonces, ¿qué es el síndrome como tal de dolor abdominal? Entonces, la consulta médica por dolor abdominal, o sea, la cantidad de pacientes como tal que llegan a consultar por un dolor que se está presentando a nivel abdominal es un hecho bastante frecuente. Sus causas son múltiples, que las vamos a hablar más adelante, y abarcan desde enfermedades de escaso riesgo hasta otras que son muy graves y potencialmente mortales. El 30 al 40% de los casos carecen de una etiología demostrable, pero entonces como tal, en estas consultas médicas hay que tener bastante precaución y bastante cuidado a la hora de examinar, a la hora de realizar una correcta anamnesis, porque como les comento, pues hay enfermedades que pueden ser pues bastante benignas, pero otras que pueden llegar a ser mortales para los pacientes. Como tal, no hay un consenso en la literatura de a cuántas horas podemos definir un dolor abdominal agudo o crónico, pero pues hay, digamos que ciertas teorías donde según se puede extender desde menos de 6 horas hasta las 12 semanas de evolución, un dolor que dura entre horas a pocos días y empeora con la aparición del episodio de dolor abdominal, lo podemos considerar como un episodio agudo, mientras que cuando se está presentando un dolor que persiste sin cambios, que se ha presentado ya durante semanas o meses, podemos decir que es un dolor eh, abdominal crónico. Eh, Hay otro tipo que es el dolor que no se ajusta a ninguna de estas dos categorías, que es el que se denomina como tal subagudo. Este requiere tener una consideración en el diagnóstico y obviamente hay que tener, digamos, claro que sea crónico o agudo para hacer un diagnóstico diferencial con respecto al subagudo. Y bueno, hay que tener en claro entonces una cuestión con lo que estábamos diciendo ahora, y es que debido a sus causas, ¿sí? A sus múltiples causas de las cuales vamos a hablar más adelante, el diagnóstico de la etiología del dolor abdominal agudo es bastante difícil, es complicado, como decíamos, del 30 al 40% de los casos o de las consultas que se realizan como tal para este tipo de enfermedad como tal o de dolor que presenta el paciente, no se diagnostica como tal un agente etiológico o, o una causa en sí. Entonces siempre hay que tener en claro una historia clínica muy detallada, es muy importante para realizar pues una correcta interpretación de lo que el paciente está refiriendo. Hay que tener en cuenta que el abdomen agudo se resuelve con tratamiento clínico en alrededor del 60% de los casos. Cuando el dolor abdominal persiste más de 6 horas, se considera, digamos que en general la causa va a ser una patología quirúrgica que se va a resolver en el quirófano. Con respecto a la epidemiología, entonces en la epidemiología pues hay bastantes cositas, hay, eh, pues se han realizado como tal trabajos epidemiológicos que investigan entonces lo que son las causas de abdomen agudo a nivel de las guardias hospitalarias o en los servicios de internación quirúrgica y en las de consulta externa, etcétera. Y todas coinciden como tal que el dolor abdominal inespecífico es el motivo de consulta más frecuente de todos. Seguido de esto, pues está lo que sería la apendicitis aguda, la cual se presenta en un 25% de los pacientes. Y por último, y seguida de ellas estaría la colecistitis aguda, que se presenta en el 10% de los pacientes. Entonces, digamos que a nivel de epidemiología, pues como esto es un síndrome como tal, pues es, digamos que una colección de diferentes patologías que se pueden presentar. Entonces, pues sí, a nivel epidemiológico, pues existe como tal eh, el hecho de que, pues, tenemos unas estadísticas con respecto a las que mayor generan una consulta por parte del paciente con respecto a lo que es dolor abdominal.
Bueno, con respecto entonces a lo que sería el dolor abdominal inespecífico, la apendicitis aguda, hay que tener en cuenta entonces que esas que son las tres patologías que más frecuentemente se consultan como tal en los diferentes servicios hospitalarios, entonces hay que tener en cuenta que, digamos que ciertas cositas. Entonces, por ejemplo, la localización del dolor en la fosa ilíaca derecha, que es similar en el dolor abdominal inespecífico, e igualmente en la apendicitis aguda, eh, pues hay que tener como tal unos otros criterios que nos ayuden como tal a tener un diagnóstico diferencial. Pero entonces, como por ejemplo, para tener el ejemplo del dolor abdominal inespecífico y de la apendicitis aguda, en la apendicitis aguda suele cambiarse el lugar a pesar de que se está presentando dolor en la fosa ilíaca derecha en ambos casos. En la apendicitis aguda se nos va a, digamos que, irradiar ese dolor. eh, También se va a volver un dolor focal y lo van a exacerbar movimientos como movimientos y también la tos, por ejemplo. Entonces hay que, digamos que eso es como un ejemplo para tener en cuenta que hay tres patologías que representan la mayor cantidad de consultas médicas con respecto a dolor abdominal y que como son las tres más importantes hay que tener siempre presente una cuestión diferencial entre las tres para poder de pronto llegar a un diagnóstico correcto. Y, por ejemplo, la apendicitis aguda es un tipo de consulta que es quirúrgica, entonces siempre hay que tener pendiente o digamos que con gran importancia pues ese tipo de patologías que son las más frecuentes. En la fisiopatología tenemos que el dolor abdominal pues va a seguir unos mecanismos de producción, o sea, cómo se está produciendo este dolor. Y puede ser de tres tipos, puede ser visceral, puede ser somático, puede ser referido. El dolor visceral pues se origina en los órganos abdominales que están cubiertos por el peritoneo visceral. Este pues presenta unos receptores dolorosos que se ubican como tal en la pared muscular de las vísceras huecas, también en la cápsula de los órganos macizos. El estímulo se transmite por las vías aferentes viscerales. Eso lo hacen también pues junto con los nervios simpáticos hasta las astas dorsales de la médula espinal. De ahí pues obviamente sigue pues, todo el proceso de llegar hasta los centros nerviosos superiores, eh, etcétera. Estos receptores de los que les estaba hablando, ellos son muy sensibles al estiramiento y a la contracción de una víscera hueca, entonces siempre va a estar, digamos que muy asociado este tipo de dolor cuando se están presentando obstrucciones del intestino delgado, eh, y también son muy sensibles a la distensión de la cápsula de un órgano macizo, como por ejemplo cuando se está presentando hepatitis o pancreatitis. Y igualmente son muy sensibles cuando se está presentando isquemia, como en la trombosis mesentérica o también a la inflamación, como en la apendicitis y la colecistitis. Entonces, este dolor es un dolor sordo, es mal localizado, puede percibirse en el abdomen a distancia de las vísceras afectadas como tal. Entonces, si digamos que se está presentando un dolor por distensión de la cápsula de un órgano macizo, como por ejemplo la hepatitis, puede que no se esté presentando exactamente en el lugar donde anatómicamente se conoce que estaría el, el hígado. Eh, con frecuencia este tipo de dolor se presenta o se ubica en la línea media abdominal, y eso es porque ahí ingresan en la médula espinal fibras nerviosas bilaterales. Luego tenemos el dolor somático, este se genera en el peritoneo parietal, entonces ya sabemos entonces que el visceral va a ser por el peritoneo visceral, mientras que el somático va a ser a través del peritoneo parietal. En este, pues se está inervando o lo están inervando como tal fibras nerviosas espinales que abarcan los segmentos desde la D7 o la T7 hasta la L1. El estímulo es inflamatorio y puede ser bacteriano, por ejemplo, en la peritonitis, o químico, por ejemplo, por los jugos gástricos estériles que están ocurriendo, o sea, que están interactuando como tal con el peritoneo parietal por una posible perforación de una úlcera duodenal. A este tipo de dolor lo acompaña un espasmo reflejo en la musculatura del abdomen. Este se localiza en el sitio de la lesión, o sea, es muy localizado como tal.
es intenso, es de aparición brusca, este se agudiza con los movimientos, igualmente con la tos, con la respiración misma del propio paciente, etc. Por otro lado, entonces tenemos ya por último lo que sería el dolor referido. Ese surge en las estructuras viscerales y se percibe a distancia del órgano que está siendo afectado, como lo mencionábamos de hecho ahorita cuando hablábamos del dolor visceral, que cuando hay como tal eh, este, ¿cómo es que se dice? Esta distensión de la cápsula de un órgano macizo, se va a sentir como el dolor en otra zona, no exactamente en la posición anatómica donde debería de sentirse, sino que se está sintiendo a distancia de ese órgano que está siendo afectado. Este tipo de dolor lo conducen axones propioceptivos y estos igualmente terminan en el asta dorsal, donde también van a converger los estímulos conducidos por los axones somáticos, que son aferentes de la piel. Finalmente, pues el cerebro no va a terminar discriminando en qué axón ingresa el estímulo, sino que va a terminar proyectando el dolor, el dolor como tal, como una misma sensación a la piel. Entonces, hay que tener presente esa cuestión. Y bueno, el dolor como tal, el síndrome de dolor abdominal, lo tenemos que clasificar a nivel de etiologías. A nivel de etiologías como tal. Entonces, ¿cuáles son esas causas del dolor abdominal que se están generando? Entonces, podemos o tenemos como tal dos tipos de dolor, que sería el de origen intraperitoneal y el de origen extraperitoneal. En el de origen intraperitoneal, entonces tenemos lo que sería las inflamatorias, ¿sí? Que sean causas inflamatorias, que sean causas mecánicas, que sean causas por hemoperitoneo, que sean isquémicas o traumáticas. Estas entonces en lo que sería que el dolor o el origen como tal sea intraperitoneal. Entonces en las inflamatorias tenemos pues que sea peritoneales, como la peritonitis bacteriana, como la peritonitis química, la peritonitis lúpica, la fiebre mediterránea familiar. También inflamatorias pueden ser por perforaciones de las vísceras huecas, como ocurre en la apendicitis, en la colecistitis, en la diverculitis, en la úlcera péptica. Eh, También que la inflamación o el proceso inflamatorio se esté percibiendo en una víscera sólida, como ocurre en la pancreatitis, que se esté presentando el proceso inflamatorio en el mesenterio, donde puede generar adenitis mesentérica, o en la pelvis, donde va a generar enfermedades inflamatorias pélvicas o endometritis, etc. En las mecánicas, que igualmente son de origen intraperitoneal, entonces tenemos eh, que sean mecánicas por vísceras huecas, donde se va a producir, por ejemplo, una obstrucción intestinal. Esto puede ocurrir por una neoplasia, por bridas intestinales, en el hilio biliar, o que esté generándose una obstrucción biliar por un cálculo o igualmente por una misma neoplasia. Y en vísceras sólidas, entonces eso era en vísceras huecas, ahora en vísceras sólidas como la hepatomegalia congestiva. En el caso entonces de origen hemoperitoneo, por ejemplo, que ocurra un aneurisma visceral o de la aorta con rotura, que en una mujer ocurra un embarazo ectópico roto, o que en todo caso, que esto creo que se presenta principalmente en traumatismos, que haya una ruptura del vaso. A nivel isquémicas, entonces tenemos la isquemia mesentérica oclusiva y no oclusiva, también que ocurra una hernia estrangulada o las vasculitis. Y a nivel de traumáticas, entonces tenemos lo que serían los traumatismos cerrados o penetrantes. En los que serían entonces origen extraperitoneales, entonces tenemos torácicas, genitourinarias, metabólicas y neurogénicas. En las torácicas tenemos lo que es la neumonía, la embolia de pulmón, el infarto de miocardio, la pericarditis aguda, la insuficiencia cardíaca congestiva. En las geniturinarias, la pielonefritis aguda, el cólico renal, el infarto renal. En las metabólicas, entonces la acidosis diabética, la porfiria aguda intermitente. También está la insuficiencia suprarrenal aguda y la uremia. En las neurogénicas, entonces tendríamos el herpes zóster y la compresión de las raíces nerviosas,
desde la d 4 a la d 2, a la d 12 o pues todas las torácicas como tal. Entonces, todas estas son, o esa es la manera en la que se clasifica en algunas de las literaturas, todo lo que podría llegar a ser el origen del dolor abdominal. Entonces, es bastante extenso, es bastante largo, pero como les mencionaba, pues se trata como tal de un síndrome, que es una colección de diferentes patologías que me pueden llevar a este síntoma como tal que el paciente esté refiriendo, un dolor abdominal como tal. En otras literaturas, pues se hace una clasificación etiológica diferente, pues no muy distinta claramente. Entonces está lo mismo, dolor que se origina en el abdomen, dolor que se refiere a un punto extraabdominal, causas metabólicas, causas neurogénicas psiquiátricas, causas tóxicas y mecanismos inciertos. Entonces, digamos que en las que se originan a nivel abdominal, pues creo que ya las mencionamos todas. Esta es una organización un poco distinta a la que se estaba viendo en la clasificación anterior, pero digamos que en esencia es lo mismo. ¿Qué puede variar de pronto? Que en las causas metabólicas entra la diabetes, sí, pero realmente la mayoría ya estaban en la tabla anterior en otro tipo de clasificación. Pero pues como pueden ver, ambas clasificaciones, pues digamos que las tienen las dos, eh, o tienen como tal, comparten la misma información. Una cuestión importante con los tipos y la clasificación es que abdominal se puede clasificar primero por su duración. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Como lo mencionábamos en la primera diapositiva, cuando es menor de 7 días, vamos a denominar este dolor un dolor abdominal agudo. Y este puede ser producido por diferentes o múltiples etiologías de origen intraperitoneal o extraperitoneal. Digamos que no discrimina de un tipo o de otro cuando se está presentando el dolor abdominal agudo. Por otro lado, el dolor abdominal crónico es muy frecuente. La mayoría de las veces no se asocia como tal con alteraciones estructurales orgánicas y forma parte de lo que son los trastornos funcionales digestivos. Este es muy común que se relacione con otros trastornos como la dispepsia funcional y el síndrome de intestino irritable. Eh, y bueno, por otro lado, entonces tenemos los mecanismos del dolor originado en el abdomen. Entonces, tenemos 4 tipos de mecanismos por los cuales se va a generar el dolor. La inflamación del peritoneo parietal, la obstrucción de vísceras huecas, los trastornos vasculares y que se esté presentando como tal el dolor en la pared abdominal. Entonces, en la inflamación del peritoneo parietal tenemos que el dolor por este trastorno se caracteriza por ser constante, ser sordo, está situado directamente sobre el área inflamada. Su referencia exacta es posible porque se transmite por nervios somáticos, entonces por eso estábamos viendo los tipos de dolor que se presentan e igualmente estábamos viendo la clasificación. Entonces ya para entender entonces que la inflamación del peritoneo parietal se va justamente, digamos que por una característica específica de ser constante, de ser sordo, que va a estar localizado, que el paciente va a poder localizar con mucha facilidad el lugar exacto donde le está doliendo. eh, Sí, donde le está doliendo justamente porque hay una transmisión nerviosa somática distribuida en el peritoneo parietal. La intensidad de las molestias depende del tipo y de la cantidad de material a la que se está expuesto las superficies peritoneales en un lapso de tiempo. Por ejemplo, la llegada repentina a la cavidad mencionada de un volumen pequeño de jugo gástrico estéril. De hecho, ahora lo mencionábamos cuando decíamos en la clasificación. Bueno, no recuerdo en qué parte de la imagen estaba, pero cuando mencionábamos la parte química, cuando entonces se encuentran como tal la parte de la interacción entre químicos con lo que sería la pared o sí, como tal el peritoneo. Entonces, por ejemplo, cuando llega como tal al peritoneo, por, puede ser por una perforación de una úlcera duodenal y llega como tal al espacio peritoneal, parietal, o un volumen como tal gástrico
que este es estéril y también es ácido como tal, entonces va a originar mucho dolor, que la misma cantidad va a generar muchísimo, muchísimo dolor, a pesar de que sea una cantidad pequeña. Y igualmente este dolor se puede llegar a reflejar, pues como les decíamos, entonces de forma constante, también sorda, etcétera. Luego tenemos entonces lo que son las obstrucciones de víscera hueca. La obstrucción intraluminal desencadena pues un dolor abdominal intermitente o el tipo de dolor cólico que se conoce. Este tipo de dolor no está perfectamente localizado como el que surge en la irritación del peritoneo parietal que mencionábamos ahora. De todas maneras, pues es importante no desorientarse por el hecho de que no exista molestia de tipo cólico, porque la distensión de algunas vísceras huecas también producen a veces dolor constante, eh, que solo en contadas ocasiones presenta paroxismos. Entonces, a pesar de que no se esté presentando este tipo de dolor específico que sea tipo cólico, no significa que no sea por una obstrucción de víscera hueca. El cuadro, por ejemplo, ya por mencionar un ejemplo, el cuadro inicial de obstrucción del intestino delgado suele presentarse con dolor periumbilical o supraumbilical. Este tipo de dolor es intermitente, pero intermitente y va a ser muy poco localizado. Y de todas maneras, conforme se va dilatando el intestino y pierde su tono muscular, pues puede como tal aplacarse la naturaleza del dolor cólico. Entonces al inicio no va a iniciar como un dolor tipo cólico, eh, sino intermitente, va a ser periumbilical o supraumbilical, o sea, va a estar poco localizado, pero aún así, mientras más avance el tiempo, pues la naturaleza del dolor cólico, del dolor cólico que es clásico, típico en las obstrucciones de vísceras huecas, pues ya se va a ver como tal reflejado en el paciente. Luego tenemos los trastornos vasculares. Este es un concepto erróneo y frecuente, es que el dolor originado por los trastornos de vasos intraabdominales tiene la naturaleza de ser repentina y anómalas. De hecho, algunos cuadros patológicos como la embolia o la trombosis de la arteria mesentérica superior o la ruptura inminente, un aneurisma aórtico abdominal, se van a acompañar de dolor intenso, también de ese dolor va a ser también difuso. Sin embargo, pues con la misma frecuencia, el paciente con oclusiones en la arteria mesentérica superior va a presentar solo un dolor de tipo cólico que va a ser difuso, puede ser continuo durante 2 o 3 días antes del colapso vascular o de que se presenten las manifestaciones como tal de la inflamación peritoneal. La molestia aparentemente va a ser insignificante para el paciente, va a ser precoz, se va a originar por el hiperperistaltismo y no por la inflamación como tal del peritoneo o la inflamación peritoneal. Eh, y bueno, en la pared abdominal, entonces tenemos que el dolor que se origina en la pared abdominal suele ser sordo, también suele ser continuo. Los movimientos o también el estar de pie por mucho tiempo eh, van a acentuar como tal el malestar y el espasmo muscular. Y bueno, cuando se forma entonces un hematoma en la fascia del recto, pues va a generar una molestia más frecuente hoy en los sujetos que toman anticoagulantes. Y este puede encontrarse una tumefacción en los cuadros inferiores del abdomen. Ya como tal, entonces, para la anamnesis tenemos que tener en cuenta algunos factores esenciales cuando se está haciendo como tal la evaluación del paciente. Primero, se debe incluir los antecedentes familiares y personales del paciente, sí o sí. La edad del paciente es muy importante, ya que ciertas enfermedades están claramente limitadas a determinados grupos etarios, ¿no es cierto? O sea, algunas enfermedades se van a presentar principalmente en niños, otras en adultos, otras en personas ya de la tercera edad o mayores. Entonces, la apendicitis aguda, por ejemplo, y el dolor abdominal agudo, que son inespecíficos, son muy frecuentes en los jóvenes, mientras que la diverculitis aguda y la isquemia mesentérica, pues normalmente son mucho más comunes en las edades avanzadas. En las edades avanzadas también se presentan mucho las enfermedades torácicas acompañadas de dolor abdominal, como se presenta como tal en la neumonía del lóbulo inferior, también en el infarto de miocardio. Bueno, el antecedente del alcoholismo también se debe tener en cuenta por su relación con la hepatitis alcohólica, la pancreatitis aguda y crónica o con la úlcera péptica.
De hecho, con la úlcera péptica también es importante tener una cuestión farmacológica porque el consumo de algunos fármacos como los AINES pueden llegar a generar ciertas molestias en la mucosa gástrica como úlceras. La cirugía abdominal previas que se le hayan realizado al paciente pueden estar relacionadas con el cuadro que esté, digamos que trayendo al paciente como tal a consulta. En particular, esto se puede generar por bridas intraperitoneales. Eso va a generarme obstrucciones intestinales, entonces va a generarme un mecanismo de dolor por obstrucción de vísceras huecas. Esto también puede ser por la recidiva de enfermedades operadas previamente, como si se le operó al paciente por cáncer, por enfermedad inflamatoria intestinal. Bueno. También es necesario evaluar los síntomas asociados, como la náusea y los vómitos. Estos son síntomas concomitantes muy comunes. Eh, También hay que tener en cuenta los cambios en el hábito intestinal. Eso me pueden llegar a orientar hacia un CA de colon, un cáncer de colon, perdón. En las mujeres, la historia menstrual también es bastante importante porque me puede llevar o relacionarme con embarazos ectópicos o con complicaciones como la ruptura de un folículo de Graf, que es una complicación ovárica. También hay que tener en cuenta el comienzo del cuadro clínico. Si el comienzo fue brusco, se va a asociar a menudo con perforaciones o estrangulaciones viscerales. Obviamente esto me dio también con una cuestión de cuándo comenzó, pero también con la intensidad del dolor, ¿no es cierto? O sea, no es simplemente tener en cuenta que comenzó hace poco, no, sino también la intensidad que se está presentando. Eso pues se hace con la escala análoga visual del dolor. En ocasiones aumenta el dolor gradualmente, como en la pancreatitis aguda, las perforaciones pequeñas con escasas filtraciones de contenido intestinal, como la de colon, el del apéndice, el del intestino delgado, el de la vesícula. Estos van a generar dolor de aparición gradual y localizado, ¿no es cierto? Entonces va a ser un poco más, sí, gradual el inicio en vez de brusco. Entonces siempre hay que tener presente como tal cómo fue el comienzo del síntoma como tal, que sería dolor. La localización del dolor, entonces, pues, si el dolor se presentó, por ejemplo, en el epigastrio, eso puede producirse por úlceras pépticas, por pancreatitis, por isquemia del miocardio. Hay muchos procesos pancreáticos, como la irradiación. Hay muchos procesos pancreáticos en los que la irradiación se va a ver muy comúnmente hacia el dorso. Es muy común, entonces pues hay que tenerlo también presente. El dolor originado por distensión hepática aguda, por cólico vesicular, por colecistitis, por obstrucción coledociana, se localizan por lo general en el hipocondrio derecho. En el cólico vesicular es frecuente la irradiación al hombro o al dorso. Y el dolor del intestino delgado suele pues, localizarse en la región periumbilical. La apendicitis suele producirse o suele producirme como tal un dolor en el área periumbilical y luego en la fosa ilíaca derecha. Los dolores del abdomen inferior provienen del colon y del aparato genital y suelen irradiarse al dorso. Y el cólico renal a menudo se irradia hacia la ingle. También hay que tener en cuenta la intensidad del dolor, ¿no es cierto? Con respecto a esa misma escala análoga del dolor. Eh, Porque esto me va o se va a relacionar directamente con la gravedad de la misma enfermedad de la que estemos hablando. Recordemos que el síndrome de dolor abdominal simplemente estoy evaluando como tal ese dolor, ese síntoma que me está refiriendo el paciente, pero con ese síntoma me tengo que basar en toda esa gama de enfermedades que se presentan con respecto a su etiología y poder encontrar cuál es esa patología o esa enfermedad y cuál es esa gravedad que puede llegar a tener el paciente. Como mencionábamos al inicio, es uno de los mayores motivos de consulta en todo, digamos que en todos los servicios hospitalarios, pero entonces hay que tener en cuenta que algunos de esos motivos de consulta van a ser pues por algo que no es de gran importancia o algo que normalmente se va a resolver en pocos días o que se resuelve tal vez con algo muy sencillo y otros que no son así, sino que van a ser mucho más graves y pueden llevar al mismo paciente a la muerte. Entonces, por ejemplo, el dolor de cólico renal o vesicular o el infarto mesentérico es de iniciación aguda y tienen una elevadísima intensidad, o sea, le duele mucho al paciente.
En los adultos mayores o en los pacientes medicados con corticoides, hay que tener presente eso, el dolor va a tener menor intensidad. Y pues hay que tener también presente pues lo que serían los factores que agravan o alivian el dolor. Entonces, por ejemplo, en la pancreatitis aguda el dolor se alivia con la posición hacia adelante y en la peritonitis la tos y los movimientos lo aumentan. Y listo. Entonces eso sería como tal lo que es el síndrome de dolor, de dolor abdominal. No sé si tengan alguna pregunta. Listo, muchachos. Por mi parte, pues no tengo dudas con el compañero. ¿Nadie tiene dudas para presentar al expositor? Creo que no, doctor. Bueno, entonces terminamos por el día de hoy. Mañana nos vemos temprano para la rotación. ¿Listos? Listo, doctor. Entonces, las exposiciones de que quedan pendientes para mañana. Sí, para mañana Dios mediante. ¿Listo? Listo, Bueno, doctor. cuídense Gracias. mucho. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, gracias.